Bien, pues buenas noches. Vamos a darle inicio a este momento de compartir la palabra del Señor. Ninoska. Señor, en esta noche queremos alabarte, bendecirte, Señor, y darte gracias por habernos permitido una vez más estar aquí en tu nombre, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este momento de reunión, mi Dios. Te pedimos, Señor, utilices a tu hija Rosa, mi Dios, y que su boca sea tu boca, Señor, y que nuestros oídos sean tus oídos, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, nuevamente por este momento y por estar aquí todas reunidas. Amén. Amén, amén. Y así sea. Gracias, Padre Santo. Y te pedimos también, Señor, tomar control de este internet que ha estado un poco inestable en estos días. Vamos a ver cómo nos sale hoy. Esperemos que no haya tanta dificultad con la conexión. Pero bueno, seguimos, como sabemos, en la carta a los Efesios. Vamos por el capítulo 2. Recuérdense de colocarnos en silencio para poder tener exacto, por favor. Vamos a silenciarnos, mami, que estoy silenciando también, doña Sonia, para poder tener que no se oiga el background del sonido. Pues bien, la semana pasada vimos la primera parte del capítulo 2. La primera parte del capítulo 2. Ahí nosotros sabemos, pues, que vimos ahí cuando Pablo básicamente comentaba cómo nosotros estuvimos, lo que éramos antes. Pablo en esa primera parte de Efesios comentaba de dónde nos sacó el Señor, de que estábamos en los caminos de antes, que estábamos en los deseos de nuestra carne. Mencionaba que éramos por naturaleza hijos de la ira y que también caminábamos con el espíritu anterior, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el que opera ahora mismo en los hijos de desobediencia. Hablamos sobre todo eso. Pero lo más importante también en esa primera parte es que Jesús nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, el Padre nos perdonó juntamente con Cristo, y que somos salvos por gracia, por su gracia. Y como dice en el versículo 8 que vimos, por medio de la fe, que no es de vosotros, o sea, no es de ellos, de los Éfesos, y no es de nosotros. Nosotros estamos aquí porque el Señor ha puesto en nosotros el don de la fe. Y por esa fe que tenemos, pues entonces nosotros hemos llegado al Señor. No por obra, para que no nos glorifiquemos nosotros mismos. Entonces, ese es como de los puntos más importantes. Y también creo que resaltamos, que hablamos la semana pasada, que no hay un punto medio. No hay un punto medio. Aquí nosotros aprendimos que o tú estás con Dios o estás con el enemigo. No hay nadie en el medio. Eso dice la palabra. Entonces, verdaderamente, ¿dónde queremos estar? Pues lo que estamos haciendo. Cristianos, cristocéntricos y aprendiendo su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, vamos a leer la segunda parte de del capítulo 2, iniciando desde del versículo 11. Iniciando el versículo 11. Y lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oh Padre bendito, gracias por tu palabra. Aquí vemos, recordemos el contexto de la carta, recordemos que Pablo le está escribiendo a Éfesos, a la iglesia de Éfesos que dejó allá. Esa iglesia más que todo estaba conformada por gentiles. Fíjense que él habla mucho de vosotros y cuando habla de vosotros se refiere mucho a los gentiles, como especifica el versículo 11. El versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, eso significa, en la iglesia de Éfeso había gentiles y judíos, pero la mayor parte de ese grupo de la iglesia conformada allá en Éfeso era de gentiles. Esa carta va muy dirigida a ellos. Y aquí lo que hace es, donde Pablo quiere más que todo en esta segunda parte, en esa parte de su carta, explicarle a esa iglesia de que ya no hay judíos ni gentiles, ya somos un solo cuerpo de Cristo, ya somos uno solo. Y vamos a ir viendo poco a poco. Aquí vuelve y lo repite. Vamos a ver. Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión. Recordemos que esto lo dice así porque el pueblo de Dios, el pueblo el escogido, ¿verdad? El que el Señor había escogido, Israel, eran los judíos, tenían la circuncisión. Esa era la diferencia física que había en su cuerpo, esa marca física estaba en su cuerpo. Los circuncidados, que eran los judíos, y los demás. Recuérdense que en las clases anteriores hablamos de judíos y los demás, el pueblo escogido de Dios y los demás, que eran los gentiles. Entonces, él se está dirigiendo a esos gentiles. Nosotros ya tú eras incircunciso por esa circuncisión en mano de la carne. Sin embargo, y le explicaba, en aquel tiempo tú estabas sin Cristo, los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel porque precisamente no eran de ese cuerpo, no eran del pueblo de Dios. Y estaban ajenas a esos pactos de la promesa porque tenemos que recordar que esos pactos que el Señor en el Viejo Testamento, sobre todo, toda esa historia y toda esa palabra en el Viejo Testamento, todas las promesas que Dios habló con su pueblo, era para su pueblo, el pueblo de Israel. Y estaban los demás. ¿Qué pasa? Y sin esperanza, los gentiles no tenían ni esperanza, ni Dios en el mundo. Ahí estaban los paganos, los no sé qué, la cantidad de pueblos que nosotros vemos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento que luchaban con el pueblo de Israel. Entonces, Pablo está haciendo esa diferencia. Ustedes antes no tenían a Dios, no pertenecían a la ciudadanía de Israel, estaban ajenos de todos pactos. Él está haciendo ese preámbulo, pero ahora, como dice en el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, cuando vino Cristo, vosotros, y vuelve y reitera, él le encantaba reiterar, que en otro tiempo estabais lejos, ya habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el momento que el Señor Jesucristo fue crucificado y derramó su sangre para ser perdonado, la hizo por la humanidad, ahí nos unimos, y es lo que viene más adelante. Ya no hay diferencia del pueblo de Dios, de los judíos y de los gentiles, sino que ahora Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, como dice el versículo 14, de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay diferencia, derribando esa pared intermedia que nos separaba. Y sabemos que nos separaba. Recordemos, para los que están iniciando los estudios, recordemos la diferencia de esa del pueblo de Israel. Recordemos que después de Noé, ¿verdad? Que a partir de la familia de Noé que fue rescatado comenzó la población en el mundo nuevamente a crecer, el que el Señor escogió a Abraham
Abraham tuvo a su hijo Isaac, ese hijo de la promesa y lo que pasó aquí en aquel monte. Isaac tuvo a sus mellizos, a Esaú y Jacob, y del linaje de Jacob, recordemos, es que ya hay, Jacob es el padre de las 12 tribus, de ahí salieron las 12 tribus, Jacob fue llamado Israel y de ahí comenzó la nación del pueblo escogido de Dios. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos también que entender como parte de la historia, que sabemos muchos ya, que recordemos que José, toda la historia de José que conocemos cuando llegó a Egipto y todo esto, y todo el pueblo, los judíos o los hijos de Israel, ¿verdad? Los hermanos de José comenzaron a multiplicarse en Egipto y formaron esta gran nación de Israel. Cuando los egipcios vieron todo que era una multitud que los hicieron esclavos, pues sentían su temor y los convirtieron en, bueno, eran esclavos ahí en el pueblo de Egipto. Llega Moisés, los saca para la tierra prometida que el Señor les había prometido, y cuando ellos salen, porque tenemos que decirlo, cuando ellos salen de Egipto, no solamente salió el pueblo de Israel, ahí habían también algunos egipcios y de otras naciones, se habrán ido en esa multitud, porque eso lo dice el pueblo, eso lo dice la Biblia, perdón, eso lo dice la Biblia, creo que en Deuteronomio y en algunos libros del Viejo Testamento menciona los extranjeros, los forasteros que vivían junto con el pueblo de Israel, ahí mismo en el desierto. Y ellos tenían la potestad de que si seguían, la parte de ellos convertirse era, ok, voy a seguir a su Dios, quien es Jehová, el Yahvé, y ellos adoptaban la religión, por ejemplo, de los israelitas y tenían que ser circuncidados. O sea, no importa la edad que tuviera el hombre tenía que ser circuncidado, y a partir de ese momento era la forma de conversión. Ok, entonces tú ahora ya te convertiste al judaísmo, ¿verdad? A nuestro pueblo, crees en Dios, en Jehová, recuérdense que no estaba Cristo, entonces tú vas a seguir nuestras leyes. Y los forasteros y esos que vivían alrededor, los que aceptaban convertirse a Jehová, pues entonces se convertían en judíos. O sea, hacían esa conversión por la fe de ellos en el Dios del pueblo de Israel. Entonces, cuando Cristo, como dice aquí en el versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ya cuando vino Cristo y los aceptamos, aboliendo, dice aquí su carne, las enemistades, la ley de esos mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto Pablo mencionaba ahí, porque tenemos también que recordar parte de la historia, por eso lo digo, que el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, como en esa época, ¿no? Y hizo guerras para poder conquistar, después que se fue Moisés y Josué entró, cruzaron el Jordán y todo esto, a la tierra prometida. Josué hizo todas las conquistas que hizo y pues tenían enemigos y conquistaron y todo eso. Entonces, esos eran los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Aquí Pablo deja claro que cuando Cristo vino, se acabó esto de la guerra. Usted es un pagano gentil, pero usted acepta, usted reconoce a Jesucristo. Venga, que el Señor murió y el Señor lo acepta y ahora usted se hace conciudadano de Israel. Usted es judío, que el Señor vino por usted también. Usted es judío, usted aceptó al Señor, pues venga, se convirtió. Y ya el judío cristiano y el gentil cristiano son uno solo. Y se acabó la enemistad. Somos uno solo. Y ya no hay diferencia de judíos, gentiles y demás, sino cristianos. Somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Israel espiritual, porque obviamente nosotros no somos judíos. Y el Señor tiene sus pactos y su situación con su pueblo. Pero todo aquel que lo aceptó a Jesucristo nos volvemos ya cristianos. Entonces, mediante la cruz, que vuelve a reiterar, él reitera bastante en este segundo capítulo, cómo nos acercamos, cómo Jesús derribó esa enemistad entre judíos y gentiles y ahora somos un nuevo hombre. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se acabó la enemistad, somos uno solo, no tenemos por qué pelear por ello. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Él lo dice así, a ustedes en Éfeso, los gentiles, y vuelve y lo reitera, a los que estaban lejos en la carne, como dice en el versículo 11, también lo reitera aquí en el versículo 17. Él vino y anunció esas buenas nuevas de paz.
a vosotros los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién eran los que estaban cerca? Los judíos. Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, ustedes los gentiles y nosotros los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recordemos, y me encanta eso. De hecho, hoy cuando yo leía nuevamente este versículo, sentí como una emoción diferente, les confieso, porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo vimos en el primer capítulo de Efesios, la confirmación de que el Señor colocó en nosotros el Espíritu Santo como una garantía, como un contrato de esas promesas y garantías que Él tiene para nosotros. Cuando lo aceptamos, cuando lo obedecemos, cuando estudiamos y creemos su palabra, cuando estamos en obediencia. Entonces, cuando dice aquí que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, me llega a mí el pensamiento, pero bueno, pero es cierto, sabemos que la Trinidad, Dios, Jesucristo, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo es uno solo. Entonces a veces cuando yo misma, por ejemplo, cuando yo oro, que yo estoy orando y estoy pensando como ese Señor que está allá, Jehová, allá en el cielo y eso, pero cuando yo leo esto digo, pero ven acá, verdaderamente, yo sé que tengo el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces, cuando yo esté orando, como oré ahorita, entonces antes de empezar esto, digo, Señor, ya en vez de yo estar orando como entendiendo, ustedes saben que nosotros como seres humanos somos un poco visuales y cuando uno está haciendo las cosas, por lo menos yo, veo como mis películas, y yo en vez de estar orando como pensando que Él me está oyendo ahí arriba, es orando porque yo sé que Él está aquí dentro de mí, Él está con nosotros dentro de mí, lo hemos oído muchas veces. El Señor está con ustedes, el Señor está vive dentro de ustedes. Y es cierto, porque el Padre, Jehová, y el Espíritu Santo es uno solo junto con Jesucristo. Entonces, eso como que me dio una sensación de que sabemos, lo sabemos, el templo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero no sé, le di como un peso grande hoy, por lo menos me impactó de nuevo, entenderlo de nuevo, que pero vean acá, es verdad, el Espíritu Santo es Dios también, entonces Él está aquí dentro de mí, más cerca de lo que yo creía. Pero bueno, quería comentar esa parte porque la verdad ese versículo me llegó en su momento. Entonces, vuelve y reitera, Pablo le dice, ya no sois extranjeros, ya nos dice, le está diciendo a los Efesios, ¿verdad? A los Efesios. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Extranjeros y advenedizos son más o menos un sinónimo. Advenedizos es aquel que no pertenece al sitio. O sea, yo no pertenezco aquí, entonces tú eres un advenedizo. Así es que le dicen. Porque tú eres un forastero, tú no eres de aquí, pero estás ahí, pero no perteneces. Pablo ahí lo identifica, ya no se sientan así, ya no soy extranjero, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya somos hermanos, ya somos hijos de Dios, ya somos conciudadanos de los santos. Y como dicen muchos, ciudadanos del pueblo de Israel espiritual. 20, versículo 20. Edificados, somos todos nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, nosotros somos, recuerden como habíamos hablado, sobre todo que en Efesios el eje central denota cómo nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Igualmente somos llamados la iglesia. Somos parte de la iglesia universal. Entonces, ese edificio donde Jesucristo es la roca, como dice una vez, va bien coordinado, me encanta esa parte, va creciendo para hacer ese templo santo en el Señor. Nosotros y cada uno de nosotros nos tenemos que ubicar como piedras de ese templo que Jesucristo está construyendo hasta cuando Él venga por nosotros. Entonces, aquí Pablo, en esta segunda parte, para resumir, pues nos instala y nos vuelve a afianzar lo que es esa reconciliación que ha hecho con nosotros
los llamados gentiles por medio de la cruz, que ya somos conciudadanos junto con el pueblo de Dios, a los que lo hemos aceptado. Y todo lo que Él ha hecho ya. O sea, ya no hay diferencia, ya somos todos un solo hombre. Y gracias a Jesucristo que vino y nos dio esas buenas nuevas y va a cumplir las promesas. No sé si esto es todo, estaba como bien sencillo, no sé si doña Sonia quiere aportar algo o él si quiere aportar algo para cerrar el tema y podemos también pues comenzar con nuestras oraciones, que también es una de las partes chéveres de la reunión nuestra. Doña Sonia, ¿quiere comentar algo? Reiniciando el audio. Ya. Sí. Oye, sí. Bueno, el Señor les continúa bendiciendo a todos los hermanos y hermanas, que yo estoy acostumbrada que siempre hay varones, pero esto lo pueden oír varones también. Claro. No aparenta sencillo, aparenta. Es muy profundo porque es que aquí es donde se cumple el misterio de la piedad. Ese templo, ese tabernáculo donde estaba la gloria de Dios, tenía sus reglas, tenía el lugar santísimo, tenía el lugar santo, tenía un sitio donde se ponían los hombres, un sitio donde se ponían las mujeres y otro sitio donde se ponían los gentiles. Uh-huh. Y entonces ahí es donde, y entonces a la parte de afuera estaba el altar de los sacrificios. Y entonces ahí es que está la enseñanza, que como antes estaba todo dividido, mas sin embargo, cuando Cristo vino, rompió ese velo y ya no hay hombre, por eso que la palabra dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay gentiles, ya no hay gentiles, mucho menos judíos tampoco hay, ¿verdad? Porque de ellos es que es la salvación viene de los judíos. Entonces, ya no hay judío ni gentil ni nada. Ya no hay diferencia. No, ya no hay diferencia, ya ahí todo quedó. Y tú no ves que el altar del sacrificio está fuera del templo. ¿Por qué? ¿Por qué está fuera del templo? Porque allá afuera fue cuando Cristo murió, Él salió fuera de la ciudad. Porque es que Él no era solo de Israel. Él quería dejar dicho, yo no soy solo de Israel, yo soy de la humanidad, de la humanidad. Del mundo. Sí, de la humanidad. Uh-huh. Sí, del mundo humano, porque es que el mundo, hay tres clases de mundo. El mundo físico, ¿verdad? El mundo espiritual. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando alguien murió por el mundo, naturalmente murió por los hombres, porque no va a morir por una roca, por una tierra, por un agua, sino ahí en este aspecto se entiende que el mundo era hombres. La humanidad, exacto. Sí, la humanidad. Entonces, bueno, ahí en eso recibimos la bendición de que ya todos verdaderamente somos uno. Estamos reconciliados. Sí, porque entonces es lo que siempre decimos, estamos reconciliados con el Señor. Ahí dimos un paso, ¿verdad? Entramos por la puerta de la oveja, dimos un paso. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que recorrer lo que se llama la regeneración y nos vamos yendo lavando. ¿Por qué nos lavamos? Nos lavamos por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo vino a hacer para nosotros, enseñarnos las escrituras para que entonces los gentiles fuéramos lavándonos por medio de la palabra. ¿Y por qué Pedro estaba para los judíos? Pero la labor de Pablo era peor, porque como quiera, los judíos tenían una enseñanza, tenían una base de enseñanza y le era más fácil. Y más fácil y no tanto, porque viene el periodo de la transición, el periodo de la transición judío para convertirlo en cristiano. Y nosotros éramos
como locos, vamos a decir. No teníamos reglas, no teníamos de nada, y a Pablo le tocaba todo ese trabajo tan grande. Claro, porque Pero, sí, Pablo, cuando enseñaba en ese momento que él escribió esa carta, que iba a ser ahora parte de la palabra, sí, Pablo enseñaba el Antiguo Testamento también. O sea, los gentiles tenían que aprender todo. O sea, no, cuando ellos aprendieron de Jesucristo, había una, como tú dices, un esfuerzo mayor, porque ya los judíos, como Timoteo, por ejemplo, que era judío, ya los judíos, pues tenían toda esa primera parte ganada porque se la sabían. Sabían la historia de cómo fue todo, con el Pentateuco y todos los libros que había escrito Moisés y todo eso. Y eso es lo que ellos aprenden en la sinagoga. Pero los gentiles, que eran el dios del sol, el dios de no sé qué, no tenían ningún fundamento. Entonces, había que enseñarle. Entonces la iglesia no solamente se encargaba de enseñar, exacto, en las iglesias de Éfeso, en todas las iglesias que fueron Pablo ministrando sobre Jesucristo y todo eso, no solamente tenía el trabajo y la labor de enseñarle de Jesucristo y por lo que vino y todo eso, sino que, ok, esto, pero tienen que aprender también lo otro, tenían que leer, y por eso habla mucho donde dice que toda la escritura, creo que fue el Timoteo que lo vimos, que toda la escritura sí, exacto, donde Timoteo que vimos, que tenían que estudiar. ¿Y dónde estudiaban? Porque no existía, exacto, no existía el Antiguo, no existía el Nuevo Testamento, lo que existía era el Antiguo. Entonces tenían que estudiar eso, exactamente. Una tremenda labor. Pero bueno, gracias al Padre por este momento. Vamos ahora a salir y a continuar con nuestro momento de agradecimiento al Señor, acción de gracias y de las peticiones de nuestro corazón. Entonces, vamos a salir, vamos a dejar aquí hasta el capítulo 2 que hemos visto y continuamos ya la semana que viene con el capítulo 3. Así que gracias. Sí, decir que añadir alguna cosita, después dar una oportunidad a la primera entrada del segundo. Cuando entremos, exacto, cuando entremos en la segunda parte, no hay problema. Entonces, nos vimos ahora, gracias por su tiempo y nos vemos ahora entonces en el segundo momento. Podemos... Vamos a ver dónde. Dejar de compartir.